Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Blandón, estudiante de la Universidad de Magdalena, estudiante de Química Orgánica y de Ingeniería Pesquera de tercer semestre. Bueno, hoy yo vengo a exponer lo que son las generalidades del grupo de carboxílico junto con sus reacciones y también sus propiedades químicas y físicas. Bueno, sin más que agregar, pues las generalidades de los ácidos carboxílicos. Bueno, el grupo carboxilo es la unidad funcional característica de los ácidos carboxílicos, los cuales pueden pertenecer a la serie alifática, aromática o heterocíclica. Esta clase de compuestos incluye a los ácidos dicarboxílicos y policarboxílicos. Pueden ser dos o más grupos carboxilos en la molécula, así como a los ácidos carboxílicos que poseen también otros grupos funcionales. Una gran variedad de ácidos carboxílicos son productos naturales y este tipo de compuestos cumplen innumerables funciones, tanto en la naturaleza como en la industria. Bueno, usamos la página. Bueno, un ejemplo de esto es el ácido acético. El ácido acético, el componente ácido del vinagre, es un ácido carboxílico de gran importancia industrial. El ácido cítrico, que es el que da su sabor agrio a los frutos cítricos, es un intermedio importante del metabolismo de los hidratos de carbono. El ácido cólico también, que se encuentra en la bilis de los animales. El ácido gálico, presente en las agallas y otras fuentes vegetales. Muchos derivados de los ácidos carboxílicos, en particular los ésteres y las amidas, se encuentran ampliamente difundidos en la naturaleza. Y estos, pues, así como están difundidos ampliamente en la naturaleza, tienen gran importancia y de bastante interés. Bueno, teniendo en cuenta ya más o menos las generalidades, podemos pasar a las propiedades físicas y químicas. Bueno, para las propiedades físicas y químicas, yo quiero como mostrar un video para que nos vayamos como relacionando con lo que se va, pues, a explicar ahora. El video es corto, dura 10 minutos, 7 minutos. Entonces ahí lo voy a dejar acá en la descripción o ahí en la clase para que lo puedan ver. Entonces, después de que vean el video, pues seguimos. Los ácidos alifáticos monocarboxílicos se han extraído de fuentes naturales desde hace siglos y se conocen mediante nombres triviales. Rara vez se les nombra sistemáticamente, incluso a los más pequeños. En la tabla te muestro los nombres y las constantes físicas de algunos de ellos hasta 18 átomos de carbono, pero por supuesto no hay límite en el número de carbonos. Los nombres triviales se han tomado en relación con la fuente principal de su obtención natural. Suelen tener mal olor, siendo quizá el peor con diferencia el del ácido butírico. En la gráfica he representado los puntos de ebullición de los ácidos monocarboxílicos alifáticos en función del número de carbonos, en comparación con los alcanos y alcoholes correspondientes. En los tres casos se observa que a mayor tamaño molecular, más alto el punto de ebullición. Sin embargo, para el mismo número de carbonos, a un ácido le cuesta pasar al estado de vapor unos 30 a 40 grados más que a su alcohol correspondiente y 110 a 120 grados más que su alcano homólogo. Eso quiere decir que las interacciones intermoleculares son mayores en los ácidos carboxílicos seguidos de los alcoholes. ¿Cómo son estas interacciones? Tomemos el entorno próximo a 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua con tan solo 3 átomos. Ya sabemos que las interacciones intermoleculares tan fuertes del agua son debidas a los enlaces de hidrógeno, que forman una red tridimensional difícil de vencer. El alcano, que tiene un punto de ebullición cercano a 100 grados, es el heptano, con 23 átomos. En los alcanos no hay posibilidad de enlace de hidrógeno porque no tienen hidrógenos unidos a átomos electronegativos. Las interacciones intermoleculares en los alcanos están regidas solo por las fuerzas de London y son tan débiles que se necesita un volumen de 23 átomos de leptano para que se atraigan las moléculas
con una fuerza semejante a la que se produce en el agua con tan solo 3. El alcohol con un punto de ebullición cercano a 100 grados es el propanol, de 12 átomos, 11 menos que el heptano. Las fuerzas intermoleculares de los alcoholes son las mismas que las de los alcanos, más el enlace de hidrógeno intermolecular entre los grupos OH. Estos últimos no son tan fuertes como los del agua, porque la cadena alquílica impide la formación de la red tridimensional de ellos que se da en el agua de forma perfecta. Por tanto, haciendo la cuenta de la vieja, el enlace de hidrógeno en los alcoholes parece que suple la atracción de aproximadamente 4 carbonos con sus hidrógenos en relación con los alcanos. Compruébalo de nuevo a 200 grados. El octanol con 27 átomos frente al dodecano con 38 átomos. De nuevo 11 átomos de diferencia, es decir, 4 carbonos con sus hidrógenos. En los ácidos, el más pequeño de la serie, el fórmico con 5 átomos, ebulle a 100 grados, en comparación con el propanol de 12 átomos. A 200 lo hace el hexanoico o caproico con 20 átomos frente al octanol con 27. Por tanto, hay un aporte de interacciones intermoleculares en los ácidos comparado ahora con los alcoholes, que suplen las interacciones de London de unos 2 carbonos con sus hidrógenos. El grupo carboxilo tiene la estructura perfecta para que se establezca una unión doble por enlace de hidrógeno entre 2 moléculas, formando un dímero. La formación de estos dímeros, firmemente sostenidos por 2 enlaces de hidrógeno equivalentes, proporciona la explicación a los mayores puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos. En la siguiente gráfica se representan los puntos de fusión. La dificultad de pasar del estado sólido al líquido depende del mejor o peor empaquetamiento de las moléculas en el cristal y de las fuerzas intermoleculares. Los ácidos carboxílicos son los que tienen los puntos de fusión más altos, seguidos de los alcoholes, siendo en aquellos de nuevo las fuerzas intermoleculares más altas. Pero llama la atención la ondulación de las curvas. Curiosamente, en los 3 grupos de compuestos parece que un número impar de carbonos implica un punto de fusión ligeramente menor del esperado, lo que sugiere que una fórmula molecular de tipo N o N extendido se empaqueta mejor que otra de tipo M o W extendidas. En el caso de los ácidos, 2 moléculas de forma tipo N enlazadas por un par de enlaces de hidrógeno dan lugar a un conjunto también con forma de tipo N, lo que es consistente con lo observado. Otra propiedad física que demuestra la mayor fortaleza de las interacciones intermoleculares en los ácidos carboxílicos es la densidad. Puede verse que los ácidos fórmico y acético son incluso más densos que el agua, y todos ellos son más densos que los correspondientes alcoholes. La tabla resume los valores de la solubilidad en agua. Solo el grupo ácido o el OH del alcohol son capaces de interaccionar con el agua mediante enlace de hidrógeno, y la mayor solubilidad general de los ácidos carboxílicos indica una mejor interacción del grupo ácido con el agua, probablemente debido a que tiene 2 oxígenos en comparación con los alcoholes que solo tienen 1. En general, en ambos grupos de compuestos, la hidrofilicidad disminuye, o lo que es lo mismo, la hidrofobicidad aumenta cuanto más larga es la cadena alquílica. Eso prueba que la interacción con el agua se dificulta cuanto más larga es la cadena alquílica hidrofóbica. Bueno, teniendo en cuenta lo visto en el video, pues las propiedades físicas y químicas de los ácidos carboxílicos, empecé a la siguiente manera. El nombre UPAC de los ácidos carboxílicos alifáticos se obtiene anteponiendo la palabra ácido al nombre del alcano correspondiente y cambiando la terminación O de este por oico. Okay, un ejemplo sería este CH3, esto sería un radical metil, 2 radical metil, o etano, radical metil, ácido carboxilo. Entonces esto sería ácido, esto se llamaría ácido etanoico, ¿ok? Etan más oico, ¿okay? Lo que formaría la palabra etanoico. El grupo carboxilo define la cadena más larga de la molécula y a su carbono le corresponde el número 1. Numerándose los sustituyentes unidos a la cadena de la manera habitual, ¿ok? Bueno, ya puedo empezar a dar una propiedad química. Bueno, para esta propiedad química es bueno que tengamos en cuenta pues los siguientes
los siguientes aspectos, ¿ok? Como por ejemplo, esto es un grupo carboxilo, ¿ok? Esto es un grupo carboxilo, esto es un grupo carbonilo, si no estoy mal, y este es un grupo hidroxilo, el que voy a poner acá, para tenerlo en cuenta en la explicación cuadrada de las propiedades. Ok, esto sería... Ok, no, ya, listo. Bueno, una de las propiedades químicas es que su comportamiento químico, el comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por el grupo carboxilo, que sería este que está aquí. Esta función consta de un grupo carbonilo, este, y de un hidroxilo, ¿ok? Donde el hidroxilo es el que sufre casi todas las reacciones. Por ejemplo, digamos que sufre una pérdida de un protón, que sería reflejado así, una pérdida de un protón, o el reemplazo del grupo hidroxilo por otro grupo. Pues los ácidos carboxílicos pueden ser desprotonados para formar aniones, los cuales son buenos nucleófilos en las reacciones CN2. Ok, los cuales son buenos en las reacciones CN2. Los ácidos carboxílicos experimentan ataques nucleófilos. En su grupo carbonilo, las reacciones de los ácidos carboxílicos pueden agruparse en sustitución, descarboxilación, desprotonación, reducción y sustitución nucleófila en el acilo. ¿Ok? Otra propiedad química puede ser la solubilidad, la cual nos dice que el grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y le permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxílico hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico. ¿Ok? También los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente de hidrógeno, que podría ser representado de esta manera. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Este punto de ebullición elevados podría representarse de esta manera. Se representa de esta manera: CH3 menos C, doble enlace, acá enlace, así. Se representaría de la siguiente manera. Listo, hecho. Doble enlace aquí, C y CH3. Ok. Así se representaría lo que acabo de decir sobre, que lo repito, los ácidos carboxílicos presentan puntos de ebullición elevados debido a la presencia de doble puente de hidrógeno. Ese sería representado de esta manera. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora vienen las reacciones químicas. Los ácidos carboxílicos presentan una gran variedad de reacciones en la que intervienen el átomo de hidrógeno del grupo carboxilo, el grupo hidroxilo u otras partes de las moléculas. Muchas de estas reacciones transforman a los ácidos carboxílicos en importantes derivados. Por ejemplo, la formación de sales, la reducción a alcoholes primarios y la halogenación. Bueno, la formación de sales consiste en que los ácidos en reacción con la conversión de sales metálicas estables, sería que muchas de estas sales metálicas son de utilidad técnica, así como el acetato básico de cobre, que se emplea como un insecticida. El acetato de aluminio se usa para impregnar las fibras de algodón en el mordentado previo a la tinción.
el propionato calcio y el benzoato sódico. Se emplean para conservar los alimentos, y las sales sódicas de los ácidos grasos de cadena larga serán los que son los jabones corrientes. Bueno, la reducción de alcoholes primarios. Ahora te tengo preparado un video después de que termine la explicación de las reacciones químicas, pero por el momento se puede decir que la reducción a alcoholes primarios se pueden reducir cuantitativamente alcoholes primarios por la acción del hidruro de litio y aluminio, que son agentes de gran poder reductor. Pues viene la halogenación. Cuando se trata de un ácido carboxílico alifático con cloro o bromo en presencia de fósforo rojo, los átomos de hidrógeno del carbono adyacente al grupo carbonilo se sustituyen por cloro o por bromo. Esta reacción de Helmholtz-Zielinski se puede efectuar por paso mediante un control adecuado de las condiciones de reacción. Bueno, y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, y para agregarle un poco más a lo que acabo de explicar, hay un video que quiero mostrarles que también es corto como el anterior, no dura nada, nomás sería para complementar lo que dije y para pasar al siguiente tema. Ok, ahí les dejo el link como el anterior. Vamos a ver por último las reacciones de ácidos carboxílicos. Otra vez, para la preparación de ácidos carboxílicos ya nos habíamos encontrado su reacción. Entonces el ácido carboxílico es la última parte de la cadena de oxidación que empieza con un alcohol, pasa por un aldehído y termina en un ácido carboxílico. Y es una reacción súper importante en la industria, porque para empezar no los comemos. Podemos hacer muchas cosas con los ácidos carboxílicos, con los aldehídos y con los alcoholes. Entonces esa es una. Como los ácidos carboxílicos son ácidos, pues podemos tener las reacciones de los ácidos, y la primera reacción de un ácido es la neutralización. Para la neutralización nosotros necesitamos un ácido y lo reaccionamos con una base cualquiera. En este caso voy a usar hidróxido de sodio. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que la parte ácida de mi cadena es la que me va a formar el agua con esta parte que yo tengo aquí. Entonces, esta me forman agua más una sal. Entonces, en el caso de la sal, lo que yo voy a tener es este O que me quedó un doble enlace O, y en este O va a entrar este sodio. Entonces, lo que me va a quedar a mí es una sal de un ácido de ácido carboxílico más agua, que siempre son los productos de una reacción de neutralización, una sal más agua. Si yo empiezo con este ácido carboxílico, que es un ácido butanoico, con lo que yo termino es con un butanoato de sodio. Entonces, este ato quiere decir que estás formando una sal. Entonces, esa es la neutralización. Las sales de los ácidos carboxílicos también se usan mucho como conservadores o como potencializadores de sabor. En este caso, el Nor Suiza, por ejemplo. Otra de la reacción importante de los ácidos carboxílicos es la esterificación, porque con la esterificación, como su nombre lo indica, preparamos ésteres. Los ésteres son muy importantes también en nuestra vida diaria. Preparamos ésteres, y la esterificación necesita un ácido carboxílico y un alcohol. Entonces, en este caso necesitamos ácido sulfúrico como catalizador
Y lo que va a pasar con esta reacción va a ser lo siguiente. Un éster necesita todo este pedazo. Y entonces nos vamos a quedar nosotros con nada más la cadena que está aquí. Entonces lo que va a salir a formar agua también va a ser este y va a ser este. Entonces estos dos me forman agua. Entonces yo voy a tener, me va a quedar este pedazo de la cadena de un lado, este pedazo de la cadena, más estos dos carbonos que están aquí. Estos dos carbonos que están aquí, más el agua que yo ya había formado. Entonces, en el caso de esto es un éster. Este es el grupo funcional del éster. Y en el caso del éster que tenemos aquí, que formamos aquí, es 1, 2, 3. Entonces es propanoato, porque son 3. D y son 2, 1, 2, etilo. Entonces esta reacción es súper importante para preparar ésteres. Y la última reacción que tenemos pues es una reacción de reducción. Si el ácido carboxílico se forma por medio de la oxidación de un aldehído, también yo puedo regresar mi ácido carboxílico de donde vino, ¿no? En este caso lo que vamos a utilizar no es el borohidruro de sodio que utilizamos para los aldehídos. Este no nos va a servir, este no es lo suficiente para regresarlo. Lo que yo voy a usar es otro reductor que se llama litio hidruro de aluminio. Entonces con el litio hidruro de aluminio yo voy a pasar mi ácido carboxílico. Es tan fuerte este reductor que lo que va a pasar es que me lo va a regresar hasta el alcohol. Este no va a pasar por un aldehído. Entonces este se va a ir directito hacia el alcohol que lo formó, sin pasar por aldehído. Entonces, sin pasar por el aldehído. Si nosotros quisiéramos formar un aldehído, pues no sería la reacción a utilizar. Oxidáramos un alcohol, por ejemplo. Entonces es tan fuerte este que me lo pasa directamente al alcohol. Y esas son las 3 reacciones que vamos a ver para los ácidos carboxílicos.